ti, Señor. Y seguro, Señor, de tu presencia, que es por medio del Espíritu Santo en nosotros, con nosotros. Y a ti, Señor, en este tiempo devocional es a quien queremos honrar, quien queremos glorificar y que te queremos expresar nuestra dependencia total de ti. Tú sabes, Señor, que los que estamos hoy reunidos somos personas que hemos tomado una decisión por ti, Señor. Que no solamente te hemos reconocido a Dios, a ti como nuestro Dios, como nuestro Señor y Salvador, sino que como hijos agradecidos te servimos, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio de hacerlo, de habernos llamado para estar en primer lugar delante de ti, estar contigo, Señor, y para, estando en tu presencia, Señor, poder tener una palabra tuya para compartirla con tantas personas que en este momento, Señor, están ávidas, Señor, de ti, de recibir la dirección tuya, Señor, en un mundo que se caracteriza por la incertidumbre, Señor. Tú nos llamas a dar una palabra cierta y una esperanza que solamente hay en ti, Señor. Gracias por la vida de cada persona que estamos aquí reunidos. Señor, gracias por la vida de Wilson, de Rosario, de haberlos usado estos años en Guatemala y de esta hermosa familia que tú has establecido y que tú has levantado. Gracias por cada discípulo en cada lugar, Señor, en cada sitio allí en Guatemala y también en otros lugares donde están sus discípulos ministrando. Alabo y bendigo tu nombre. Yo también te doy gracias por tenernos aquí en España, Señor. Gracias porque esta tierra está oyendo de que es necesario volver nuestros ojos a ti. Aún gracias por las dificultades que estamos pasando, Señor, en salud, porque tú nos permites en medio de ella honrarte y glorificarte. Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor. Te damos gracias, Jesús, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, preguntándole al Señor sobre qué le gustaría a él que compartiera con ustedes. Es muy difícil cuando uno se dirige a un grupo que no conoce, pues el Espíritu Santo me decía que cada uno de ustedes son personas que han tomado una decisión, ¿cierto? Porque la mayoría pues son tiempo completo o son líderes. Y que algo que yo estoy segura que han tomado la decisión es la de vivir para la gloria de Dios, ¿sí? Si no, no estaríamos aquí, ¿cierto? Que lo que nos anima es el vivir en ese propósito que es el vivir para su gloria, ¿no? Para su honra, pase lo que pase. Y este es un tiempo que es importante que nosotros tengamos claro, ¿cierto? Para qué estamos viviendo, o sea, hacer énfasis en el para qué, ¿sí? El propósito de Dios en nuestras vidas. Porque si algo, digamos, por lo menos aquí, yo sé que es a nivel mundial a raíz de la pandemia, ¿sí? Una de las circunstancias que se ha movido es la situación de salud, o sea, algo que una persona tiene como fuente de seguridad es su propia salud, ¿cierto? Y es la seguridad para muchas personas, así como de pronto para otros es el dinero, la familia, pero la salud es un aspecto bien importante y cuando la salud se toca, ¿sí? Entonces eso genera mucha inseguridad, inestabilidad y más que esta pandemia ha afectado otros aspectos que no solamente es la salud, sino también ha conllevado una crisis económica, ¿sí? Entonces es muy importante como que uno vuelva y se enfoque en los fundamentos, ¿sí? En los fundamentos. Y uno de los fundamentos es el para qué estamos aquí, cuál es el propósito de nuestras vidas. Y entonces es importante entender de que fuimos llamados, ¿cierto?, para vivir para su gloria. Pero hay dos elementos importantes que están muy relacionados para vivir para su gloria,
que debemos cultivar y que debemos trabajar. Bueno, ese es el propósito, pero Dios tiene una meta dentro de cada uno de nosotros, que es el de cada día conformarnos al carácter de su Hijo, como sabemos que está en Romanos 8:29, que ese es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Lo que está haciendo el Espíritu Santo es trabajando el carácter de Jesús en nosotros. Todas las circunstancias, todos los hechos que pasan a nuestro alrededor tienen como objetivo de parte de Dios. Uno es el propósito mío, es vivir para su gloria, pero el propósito de Dios en mí es trabajar, ¿no? El carácter, en Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿cuál es la meta de Dios? La meta de Dios para nosotros es el conformar nuestro carácter al de su Hijo Jesucristo, ¿sí? Entonces, si queremos vivir para su gloria, hay dos aspectos que el Espíritu Santo quiere trabajar en nosotros. Y uno de ellos es la humildad, ¿no? Hay muchos, uno de ellos es la humildad. Y en segundo lugar es la gratitud. Son dos elementos del carácter que él quiere trabajar en la vida de un hijo de Dios, ¿sí? Y en Filipenses capítulo 2, y bueno, y el mejor modelo de vivir para la gloria de Dios es Jesús, ¿sí? Él realmente, el sentido de la vida de Jesús fue vivir para la gloria de su Padre. Él le decía a los fariseos, él decía que todo lo que él hacía era porque se lo había visto hacer del Padre, y que el mensaje no era de él, sino era del Padre. Entonces, si tenemos un modelo de vivir para su gloria, ese modelo lo tenemos en Jesús, ¿sí? Jesús vivió para la gloria de Dios, y todo lo que hizo lo hizo para su gloria. Y en él vemos esas dos características, la humildad y la gratitud, ¿sí? En Filipenses capítulo 2, el versículo 8 y 9, dice lo siguiente, a partir del versículo 5, perdón, capítulo 2, del versículo 5 hasta el 11. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Te dice que Jesús es el proceso de humillación de Cristo, ¿no? Dice que Jesús, estando en la condición de Dios, ¿cierto? Como Dios mismo, dice, no se aferró a esa condición de Dios, sino que se humilló a sí mismo, ¿cierto? Y se humilló a sí mismo porque él estaba seguro de su condición de Dios, ¿cierto? Pero dice, se humilló para que, para hacerse hombre, para meterse dentro del cuerpo de un ser humano, dentro de las limitaciones que como ser humano tenía, ¿cierto? Necesidades que no las experimentaba como Dios, pero sí iba a experimentar como ser humano. Dice que luego, aún estando en la condición de hombre, se humilló aún mucho más y se hizo siervo, y estando en la condición de siervo se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Resultado de ese proceso de humillación, te dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio una posición, ¿cierto? De
dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces ahí vemos el ejemplo de Jesús, que es un ejemplo de humildad, ¿no? Se humilló a sí mismo. Es importante esto entenderlo, que la humildad es una característica de la persona que la trabaja. Con eso lo tenemos que trabajar delante de Dios con el Espíritu Santo, y es algo que no se da de por sí, ¿sí? O sea, la humildad no se da solo en el espíritu. O sea, nadie es humilde por naturaleza. Nadie puede decir, no, es que mi carácter, es que mi temperamento. No, ¿sí? El ser humano es todo lo contrario, ¿sí? El ser humano es orgulloso, que es lo contrario de la humildad, el orgullo, ¿sí? Y precisamente por el orgullo fue que Adán se rebeló a someterse a Dios, y decidió someterse preferiblemente, escuchó las voces del enemigo, ¿sí? Donde le decían, no, es que Dios no quiere que ustedes disfruten y tengan todo lo que pueden tener por ustedes mismos. Entonces, por eso escucharon la voz de Satanás, y que estaba movido también por orgullo, que también fue el pecado de Satanás, y se rebelaron contra Dios. Entonces, algo importante que tenemos que ser conscientes es que nadie es humilde por naturaleza, ¿sí? Que la humildad es una característica que tenemos que trabajar y que Dios trabaja en nosotros. Y es algo que solamente la puede producir el Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Pero ¿qué es la humildad? Podemos decir en base a esta Filipenses 2, que la humildad es confianza depositada en Cristo. Eso es humildad. Esa definición la encontré en estos días en un material del Ministerio de Libertad en Cristo que estamos estudiando, de los pasos hacia la libertad. Y uno de los pasos que se estudia hacia la libertad en Cristo, para uno de verdad vivir una vida libre en Cristo, es precisamente trabajar el orgullo, porque el orgullo es lo que impide que la vida de una persona, en la vida de una persona se refleje el carácter de Jesús, ¿sí? Entonces, si ustedes buscan en los diccionarios, van a decir que una persona humilde es aquella que reconoce sus debilidades, ¿sí? Pero a la vez también reconoce sus virtudes o sus fortalezas. ¿Para qué? Para poderlas dar, entregar y servir, ¿sí? Jesús fue humilde, porque dice, comienza 17, no escatimó el ser igual a Dios. O sea, hubo una negación de parte de él, pero él no perdió su carácter, ¿sí? De Dios. Él era consciente de su identidad. Entonces, lo mismo, el Hijo de Dios que está trabajando en el Espíritu Santo, su carácter humilde, solamente puede ser humilde en el momento en que reconoce su identidad en Cristo. Y esa identidad en Cristo, cuando está seguro de quién es en Cristo, su posición en Cristo, por eso es importante trabajar eso también, en ese momento está dispuesto a entregarse y a darse, y aún, ¿cierto?, a servir independiente del lugar donde le toque hacerlo y a las personas que tengan que hacerlo. Porque mientras la persona no sea consciente de quién es, no está dispuesta a dar, ¿sí? Normalmente las personas orgullosas son personas inseguras, porque quieren afirmarse en lo que a ellos les da seguridad, porque no son conscientes, porque no tienen seguridad en los verdaderos valores y en su verdadera identidad. Entonces, para ser humilde hay que tener seguro de quién es, ¿sí? Como lo fue Jesús. Por ejemplo, Jesús, uno de los hechos que vemos en el Nuevo Testamento antes de
en la última cena, ustedes saben que él se despojó de su manto, tomó una palancana con agua, se puso una toalla y empezó a lavar los pies a sus discípulos como un acto de humildad, y luego les dijo a ellos que ellos debían de hacer lo mismo, ¿sí? O sea, se presentó como modelo, pero para hacer eso, él no dejó de ser quien era, ¿sí? Y él era muy consciente de quién es. Tanto es así que cuando se presentó ante Pilato, ¿sí? Y Pilato lo interrogó y él no le respondía, Pilato le llegó a decirle en un momento determinado a Jesús, a ver, ¿usted no sabe quién soy yo? Sí, y yo lo puedo, como dice, salvar o lo puedo condenar. Y Jesús le dijo, la autoridad que usted tiene viene de arriba. ¿Sí? Te fíjate, Jesús sabía quién era él. Eso no quería decir ni era un obstáculo para ofrecerse y darse y entregarse en humildad. Lo estaba entregando de una manera voluntaria. ¿Sí? Entonces es importante entender que el trabajar la humildad es una parte importante de vivir para la gloria de Dios, porque puede ser que en un momento determinado, como en el caso de Jesús, nos toque que lavar los pies, ¿cierto? O en otros casos nos toque que ir a sanar un enfermo, a socorrer una viuda, independiente de donde nos toque ir. Si nosotros no hemos trabajado la humildad, es muy difícil que yo pueda vivir para la gloria de Él. ¿Sí? Es decir, si estoy rescatando primero mis derechos, ¿ya? Antes que mis responsabilidades y más que todo la actitud que debo reflejar. Otro aspecto importante, bueno, y también quería aquí anotar, el apóstol Pedro dice así, igualmente joven, en primera de Pedro capítulo 5, el versículo 5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, para que vivir para la gloria de Dios y también para vivir como cuerpo, como familia en la fe, necesitamos humildad. ¿Para qué? Para que el someternos unos a otros sea algo de lo cual nosotros disfrutemos, no haya obstáculos en ese proceso de sumisión, ¿no? Y algo bien importante, dice que Dios resiste a los soberbios. Y muchas veces hay muchas actividades, muchas cosas que aún en la vida de ministerio y personales no resultan porque en el fondo no están movidos por un carácter humilde, sino con un espíritu soberbio, ¿sí? De demostrar quiénes somos, lo que nosotros podemos hacer, que no me lo reconoce, y resulta que nos tropezamos con que el que se pone delante de nosotros es el mismo Señor. Dice que Él resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Por eso dice, sigue diciendo, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuese tiempo. El Señor nos exalta. Bueno, así rápidamente. La segunda característica que debemos trabajar para vivir para la gloria de Dios y que se desprende de esta misma, ¿sí? Es el ser agradecidos, la gratitud. Cultivar la gratitud como un modo de vida. En Colosenses capítulo 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamado a un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Sí? El agradecimiento tiene que partir de la humildad, ¿ya? Si para uno ser agradecido, dice la definición que trae en el diccionario, dice que la gratitud, ¿sí?, involucra dos aspectos. Primero, el reconocimiento del favor o beneficio recibido y en segundo lugar, la respuesta de alguna manera, no en pago ni en contraprestación.
sino en expresión de agradecimiento. Entonces, para yo ser agradecido, tengo que ser humilde, porque tengo que reconocer lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Que dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Eso lo dice en Santiago capítulo 1, versículo 12. Yo tengo que reconocer que todo lo que yo tengo, lo que yo soy, lo que yo hago, ¿sí? Lo que yo disfruto, todo viene de Dios. Y si para reconocerlo tengo que ser humilde, ¿ya? Que todo viene de Dios. También en Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 17, cuando le habla a los ricos, dice que el Señor da bienes en abundancia, dice, Dios provee todo en abundancia, dice, para que lo disfrutemos. Primera de Timoteo 6, 17. Entonces, la gratitud involucra esos dos aspectos, ¿cierto? En primer lugar, el reconocimiento del favor o beneficio recibido. Nosotros como cristianos a veces nos pasamos con el Señor de verdad, porque nos falta el venir ante su presencia con una actitud humilde y con una actitud de agradecimiento, ¿sí? Y venimos muchas veces a reclamarle o a exigirle. Recuerdo una canción, ya no me acuerdo de quién es, si es de Jesús Adrián, que dice que yo no sé cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Entonces muchas veces nosotros no somos agradecidos con la obra de Jesucristo en la cruz. Y estamos concentrados más en lo que no tenemos que en lo que tenemos, ¿sí? Entonces, la actitud de agradecimiento nos protege precisamente de la ingratitud, que lleva también a la incredulidad, en enfocarnos demasiado en lo que no tenemos, ¿sí? Un día yo estaba orando con el grupo de intercesión que tenemos y todos los viernes hacemos oraciones al lleno y estábamos intercediendo. Y yo estaba intercediendo y el Espíritu Santo me dijo, dejen de pedirme, denme gracias. Y yo, Espíritu Santo, pues que estamos en intercesión, casi que yo diciéndole al Espíritu Santo, pues que tenemos que pedirle porque estamos en intercesión. Y nosotros hemos asociado la intercesión con pedir, ¿verdad? Que era tan grande la lista de pedir que hasta yo misma me sentía, uy, profe, son tantas las necesidades, Señor. Entonces el Espíritu Santo me dijo, háganlo, pero como acción de gracia. Porque cada una aún de los faltantes que ustedes tienen, es la oportunidad que yo tengo de manifestarme. Entonces empiecen a dar gracias. Sí, porque habían una lista de peticiones que a mí misma ya me cargaban como orar, eso ya llevamos como un mes orando por eso, y entonces, que porque se arregla el matrimonio de fulanita, que porque, yo dije, ay, a ver, ya llevamos mucho tiempo, entonces empecemos a cambiarlas, y les dije en ese momento, vamos a hacer las mismas peticiones, pero vamos a darlas en acción de gracia. Y de verdad que eso cambió la dimensión del tiempo de intercesión, porque es que el tiempo de intercesión se estaba volviendo que nos enfocamos tanto en lo que no tenemos, que de pronto se nos olvida darle gracias por lo que tenemos, ¿sí? Y este tiempo ha sido, yo creo que para todos ha sido un tiempo difícil, ¿no? O sea, mucho dolor, aquí han habido muchas muertes por coronavirus, ¿sí? Entonces, pues llevar a la gente a un agradecimiento es también difícil. Pero el Señor me decía, no, hay que enseñar a mirar lo que tenemos. Y aún en las necesidades, mirar a ese Dios que es bueno, que está dispuesto a dar y cambiar, ¿no? ¿Por qué? Porque es que si no podemos caer como el pueblo de Israel. Si ustedes recuerdan, en Éxodo 16, el versículo 7 al 9, ¿sí? Cuando el pueblo se levantó y se quejó contra Dios.
A ver si alguien me lo puede buscar. A ver, Éxodo 16, versículos 7 y 9. A ver, una Biblia más ágil que yo. Bueno. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. ¿Eso qué? ¿Perdón? Éxodo 16, versículos 7 y 9. Perdón. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Ese es tremendo, ¿cierto? Que cuando no cultivamos un espíritu de agradecimiento, lo que estamos haciendo es quejándonos contra el Señor. Y pudiéramos decir, si uno mira el pueblo de Israel, estaba orando. Porque le estaba pidiendo que le satisfaciera sus necesidades. ¿Sí? Pero había una actitud de queja. Realmente ellos estaban murmurando. Y en Hebreos 3, del 8 al 9, cuando hace referencia a este pasaje, dice que ellos tentaron al Señor. Es que peligro que uno muchas veces, aún orando, puede estar tentando al Señor. Y entonces no recibe sino todo lo contrario. ¿Sí? Está tentando a Dios porque está murmurando de él. Consciente o inconscientemente, porque como no hay una actitud de agradecimiento, entonces uno empieza, Señor, pero mire, hasta uno de tiempo completo puede pasar, Señor, si yo le he entregado toda mi vida a ti, mire cómo estoy enfermo, me puedo colocar en esa situación, ¿cómo he terminado, Señor? Mire, yo no me merezco esto, ¿sí? Es peligrosísimo, porque si no hay una actitud de agradecimiento, el paso a la queja es muy fácil, porque es lo normal, es lo natural, ¿sí? Lo sobrenatural, entonces, es dar gracias, ¿sí? Dar gracias al Señor. Entonces, el tener un espíritu agradecido, ¿de qué nos protege? Entonces, nos protege de la queja, de la murmuración, nos permite servir con alegría, que es bien importante, ¿no? Lo mismo que la humildad, nos permite servir con alegría. Bueno, nos permite servir con alegría. Por eso en los salmos se exhorta tanto a entrar a su presencia, dice, con acción de gracias. ¿Sí? El Señor nos dice, entren a mi presencia con peticiones. ¿Sí? Y generalmente uno entra a la presencia del Señor, el Señor, te necesito, acuérdese de fulanita, de su y uno tiene un listado ahí de peticiones. Cuando el Señor dice, entre a mi presencia con alabanzas, con acción de gracia. Eso dice el Salmo 100. ¿Sí? El Salmo 100 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Y luego dice el versículo 4, entrad a sus puertas con acción de gracias, a sus atrios con alabanza, alabarle y bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, porque para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y luego un salmo que nosotros usamos,
que conocemos mucho, que es el Salmo 103, ¿no? Que dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Entonces, si cultivamos un espíritu de agradecimiento, vamos a ir ante su presencia con alegría, con gozo, recordando cada uno de sus beneficios. Entonces, cuando lo hacemos, ¿qué hacemos? Que la visión de Dios se aumenta, ¿cierto? La visión de Dios se abre ante nosotros, nos recuerda quién es Dios, entonces ya confiar en Él para la satisfacción de nuestras necesidades, pues va a quedarle más fácil, ¿no? El Señor espera nuestro reconocimiento. Si ustedes, perdón que me pase el tiempo, si ustedes recuerdan el pasaje de los leprosos que fueron sanados, que eran, y que regresó tan solo uno, el Señor le preguntó si no eran 10, y el que regresó era un samaritano, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo Jesús esperaba, el Señor espera que nosotros reconozcamos y le demos gracia. Entonces, ¿qué pasa al cultivar esa actitud de agradecimiento? Entonces, aumenta la visión de Dios. En segundo lugar, nos permite tener una actitud alegre aún en medio de las dificultades, ¿sí? Hace que nuestra vida cambie porque al cambiar nuestro lenguaje también va a cambiar nuestro entorno. Entonces, el ambiente social, personal, familiar de la iglesia va a cambiar y permite también que nosotros, aún nuestra vida física, ¿sí? Es afectada cuando hay una actitud de agradecimiento. Esto lo han descubierto aún la psicología y hay aún movimientos que yo recuerdo hace como 2 o 3 años que surgió un movimiento internacional que tiene hasta una aplicación en app que se llama eso, dar gracias, creo que se llama agradecimiento. Y ellos motivaban a que al final del día, uno antes de acostarse escribiera por lo menos 3 acciones de gracias. Y decía que cuando la persona cambiaba el chip y se iba a su casa, en lugar de estar recordando todo lo que le hacía falta y le daba gracias, dice que la persona estaba aprobado, podía dormir mejor, ¿sí? Y cambiaba la actitud frente a la vida. O sea, si eso lo aprueba la psicología, ya el Señor nos lo decía, ¿sí? Que demos gracias a Dios. Bueno, eso era lo que les quería compartir esta mañana para vosotros.